Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda a su amigo Iván Donaldson. Nagendra Torres, hello. Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y en esta ocasión, pues decidimos grabar en video para que ya no se anden ahí algunos inventando unas cosas tremendas de nosotros. De que ya no vamos a hacer videos. De que ya no hacer videos y no sé qué. Y pues en esta ocasión vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Resonancia límbica. ¡Ay! ¿Le llegó? ¿Le llegó? Vino. Bueno, en esta ocasión queremos hablar de ese tema que es la resonancia límbica y creemos que es un tema, pues, como siempre, bastante interesante y a lo mejor, si eres una persona que ya ha escuchado de esto, pues como siempre te pedimos abrirte a esta nueva información, recordarte que pues lo que te estamos comentando es nuestra verdad y no significa que sea la verdad absoluta. Y si es la primera vez que escuchas este término de resonancia límbica, pues te va a gustar mucho esto que vamos a estar aquí platicando y comentando, ¿no? Súper. Y para los que preguntaban por Nagendra, pues aquí está. Por resonancia límbica. Excelente. Entonces, bueno, para comenzar podemos decir que resonancia límbica, como las mismas palabras lo dicen, tiene que ver con un efecto de resonancia, ¿no? Es esta frecuencia o energía que resuena con algo, que lo mueve, que lo activa, y límbica porque está muy relacionada con el sistema límbico. Entonces, para abrir, decimos que esta resonancia límbica tiene que ver con eso, que es lo que hace que nos vibre, nos mueva, se active ese sistema límbico dentro de nosotros, ¿no? O es como también esa capacidad de poder percibir lo que otra persona pueda estar sintiendo, ya sea en una distancia cercana, lejana, esa capacidad empática de poder resonar, de conectar ciertas frecuencias que resuenan en un momento, en un momentito del tiempo, se conectan, son dos partes del cerebro que se conectan y entonces se produce este fenómeno. Y que tiene que ver con las emociones y sobre todo que no es verbal, creo que también esa es una clave. O sea, no se involucra como un proceso de raciocinio, ¿no? Entonces, la resonancia límbica pues se puede aplicar en muchísimas cuestiones de la vida, pero pues lo podemos ver en algo muy simple en que se puede ver la resonancia límbica, es en la relación que tienen luego los padres con los hijos, que se hace como una relación muy fuerte y muchas veces el padre puede saber lo que le está pasando al hijo o el hijo le puede saber lo que está pasando al padre aunque no estén presentes o no estén juntos en ese momento, ¿no? Entonces que es como algo, para verlo así de una forma sencilla, la resonancia límbica. O es también como, por ejemplo, que dices ahorita de los padres, cuando la mamá, cuando recién nació el bebé, y la mamá siente mucho lo que el bebé puede estar necesitando, si tiene hambre, si tiene sueño o cualquier cosa, inclusive aunque no esté inmediatamente en ese espacio, la mamá percibe perfectamente las emociones de su bebé. Claro, o es el clásico todavía, aunque ya no seamos bebés, el clásico que te habla tu mamá, ¿no? O algún familiar así muy cercano y te dice, oye, estabas pensando en mí, ¿no? Y tú, caray, ¿no? Eso, por ejemplo, también tiene que ver con esto de la resonancia límbica, ¿no? Yo completamente de acuerdo. Y lo que más me emociona es el hecho de a dónde nos puede llevar esto como humanidad en este nuevo periodo que estamos empezando, ¿no? Sí, o sea, a mí sí. eso es lo que me hace... ¿Qué nuevo periodo estamos comenzando? Por favor, Bueno, platíquenos eso, don Nagendra, por favor. Astrológicamente, cuando Júpiter y Saturno pasaron a Acuario, nos habla de la tecnología que es Acuario, también es el espíritu de grupo, de clan, de tribu, y la tecnología es lo que estamos viendo en Internet. Pero ¿qué es Júpiter y Saturno? Es el preámbulo a la era de Acuario. Nos faltan 100 años, pero ya estamos empezando a resonar que el que está enfrente de nosotros o el que está a distancia podamos sentir. Yo pienso que es una capacidad que todos tenemos, esta resonancia límbica, pero hay que elevar la frecuencia para resonar en un nivel mucho más profundo, ¿no? Exacto. Sí. Y esto, por ejemplo, alguna vez me imagino que te ha pasado, tú que nos estás viendo, que estás cerca o estás en algún lugar y entra una persona, por ejemplo, que está muy enojada o muy triste, y aunque no te lo diga, algunos piensan que es nuestro subconsciente, ¿no? Que está leyendo, digamos, que el comportamiento y la manera de ser de la persona, pero desde el punto de vista de este paradigma, en realidad empiezas a sentirte triste o te empiezas a sentir con alguna emoción porque estás resonando límbicamente con la persona que se encuentra. Porque podríamos decir que hay diferentes niveles, ¿no? O grados Concuerdo. de energía o de trabajo con esto de la resonancia límbica. Entonces podríamos decir que en un nivel muy básico y muy sencillo tiene que ver con
estas percepciones, ¿no? Por ejemplo, llegas a un lugar y sientes, híjole, se siente una vibra como pesada, como negativa, como fuerte, o, oye, se siente una vibra muy bonita, ¿no? Aquí alrededor. Parecen cosas que años atrás dirían, pues estás loco, o qué te estás fumando, o andas de hippie. Y ahora, pues cada vez, precisamente como comenta Najendra, con esta época, en estos tiempos, cada vez está abriendo más este conocimiento y ahora nos damos cuenta que pues la ciencia comienza a reconocerlo y le llama a esto resonancia límbica. Y es porque estas energías que todavía están alrededor de nosotros y que emitimos nosotros como individuos, pues somos capaces de percibirlas. Entonces, digamos que eso es lo más básico y lo que le comentaba Lenin hace rato que estábamos platicando, que es la parte macabrona de esto, la parte cuchicuchesca, como dirían en la carabina de Ambrosio, chingüengüenchona, por la que vale la pena este programa. Lenin nos hablaba, por ejemplo, lo que nosotros entendemos como la activación de esa resonancia límbica, pero de manera artificial, y cómo las grandes corporaciones, pues, a lo largo del tiempo, comenzando por ejemplo con la televisión, que yo podría decir hasta que desde la época del teatro, las mismas artes, ¿no? Podemos decir que el arte misma tiene que ver con la resonancia límbica, por eso funciona. Por eso te hace sentir algo, ¿no? Una música, una pintura, te toca una el fotografía. alma o te toca una parte, ¿no? Exacto. Y se puede también hacer de manera artificial. ¿Cómo es eso de artificial, mi querido Lenin? A ver, ¿cómo es eso? Se maneja en algunos estudios que se han hecho. Y un ejemplo muy claro, como tú lo estabas diciendo, de la televisión, es cuando tú estás viendo a lo mejor algún programa de comedia y de repente dentro del programa de comedia le ponen risas artificiales. Y lo que hacen es que tú artificialmente te conectes con esa sensación de risa, ¿no? Entonces a lo mejor ni siquiera el programa es tan gracioso, pero ya con el hecho de escuchar las risas que están ahí, no te sientes solo, sientes que estás conectado, ¿no? Se puede decir que es un condicionante puesto con ese propósito, ¿no? Exacto. O también el clásico, exacto, ¿no? También exacto, todos esos sonidos están ahí para que tú te sientas conectado con alguien más. Y creemos nosotros que la resonancia límbica como tal, pues es algo muy natural del ser humano. De hecho, se dice que es una de las características que surgieron en los mamíferos cuando empezó a desarrollar de manera ya muy fuerte su cerebro. Entonces ahí surgió esta resonancia límbica y, como lo decíamos también al principio, pues los niños lo desarrollan todo el tiempo. O sea, los niños pequeños todo el tiempo están resonando de esta manera, ¿no? Así aprenden, porque a pesar de que no hablan, pues todo el tiempo están sintiendo las vibraciones de sus padres, de la sociedad, de todo esto, y entonces así comienzan a aprender. Y lo que sentimos nosotros es que todo esto pues, lo han descubierto las grandes corporaciones, y de alguna forma, como nosotros necesitamos sentir esa resonancia límbica y ya no la tenemos mucho, pues crearon estas formas artificiales. Y otro ejemplo puede ser YouTube, ¿no? Cuando tú entras a YouTube o a Facebook, los likes, los comentarios y todo eso están creados para que tú te sientas que estás acompañado, estás conectado con más personas, aunque estés solo, ¿no? Claro, lo han utilizado para generar dinero, sí, porque a final de cuentas lo que quieren hacer es jugar con la emoción, llegar a la emoción directa. Y también que es una herramienta, digamos, que intenta, por otro lado, sería como esta retroalimentación, ¿no? Y comunicación con claro, las personas, ¿no? Que sí, puede tener un sentido positivo, o sea, no quiere decir que esto sea, o sea, el sentido de las corporaciones es generar el dinero, pero uno lo puede dar un sentido positivo, ¿no? Realmente, si te das cuenta, en muchos comentarios de muchos canales, pues son muy positivos y pueden generar una resonancia positiva. Claro. Un ejemplo de eso puede ser los colores. El color, inclusive hay una carrera que se llama Psicología del Color, que se enfoca en conocer estos aspectos que tienen las diferentes tonalidades que vemos y su impacto en nuestras emociones. Por ejemplo, ahorita que hablamos de YouTube y de estas cosas, el color negro y blanco. El color negro. El color blanco y el color rojo han estado acompañados en marcas, en muchas de las marcas ¿ves? Más famosas y más conocidas que tenemos. Estoy vendido. Y que de hecho son imperios de comerciales en todos los sentidos. Manejan esos dos colores, el blanco y el rojo. No vamos a decir ahorita aquí cuáles son, pero pues ya sabemos cuáles, ¿no? Son muy, muy famosas. Y de ese mismo modo, por ejemplo, asociar el color rojo con esta cuestión de la sexualidad, con la cuestión del poder, con la cuestión de lo que es deportivo, lo que es altamente eficiente y muchas cosas así. Hay otros colores que se asocian con otro tipo de emociones. Claro. Ahora, obviamente, algún vivillo, alguna vivilla, alguien por ahí nos podría decir, no, pero pues
¿Eso es más como una sugestión o es psicología del color o es más bien psicología, bueno, aquí hay un psicólogo, por cierto, mi querido Nagendra? Sí, de manicomio, pero sí. Podríamos decir que es sugestión y demás, pero lo que estamos explicando, lo que les estamos compartiendo, es que este nuevo paradigma, este nuevo conocimiento que se llama resonancia límbica, sería la explicación del por qué funcionan estas sugestiones y tiene que ver con esta manipulación artificial de pues todas estas glándulas y de nuestro sistema nervioso y las neuronas espejo, todo esto tiene que ver con resonancia límbica. Esto, se lo repetimos, estamos hablando de un nivel muy básico de la resonancia límbica. En niveles ya superiores estaríamos hablando, por ejemplo, de algo que se llaman seres empáticos, algo que se dice que varias corporaciones y organizaciones ya muy super ultra mega secretas, como el programa secreto espacial, utilizan, que son personas, muy pocas personas en el planeta tienen esto que es ser empáticos. No tiene tanto que ver con una actitud, sí, sino con una frecuencia, una resonancia natural, y son personas que tienen esta capacidad de sentir realmente al otro. Eso obviamente ya es un nivel bastante más elevado de la resonancia límbica y es lo que nos permite precisamente sentir al otro tan solo con verlo, ¿no? O con pensar en él, ¿no? Completamente de acuerdo. Y un ejemplo es esta serie que hemos comentado muchísimo, que es la de Sense8, sí, que a lo mejor no sabemos si sí llegue a esos niveles o más o menos, pero abrieron estas hermanas Wachowski, abrieron la posibilidad de que nos planteáramos la posibilidad de que tengamos esto nosotros. No dice que son unos seres elegidos de otro planeta, sino que somos nosotros, y de hecho le llaman Homo sensorium. Homo sensorium. Entonces, sí, como hay diferentes niveles, como estamos diciendo, ¿no? Que hay como lo básico y de ahí para el real lo que vayamos descubriendo cada uno de nosotros, ¿no? Y lo interesante de esto es que a nivel personal creo que también hay personas que pueden tener más desarrollado esa resonancia límbica y no nada más es esto de que puedan sentir a otros, ¿no? O ser empáticos con otros y sentirlos, sino que tienen la capacidad también de transmitir esas emociones a los otros. Por ejemplo, yo creo que un buen actor, un verdadero y buen actor, es alguien que tiene esta resonancia límbica muy activa y tiene esta capacidad de hacer sentir a los demás lo que él está sintiendo cuando está actuando, por ejemplo. De hecho, ¿no? así es como lo miden en las escuelas de arte dramático. El actor que tiene la capacidad de despertar emociones tiene así de elevado ese nivel de resonancia, ¿no? Y de hecho, es interesante, ahorita no tengo cómo demostrárselos, pero si se ponen a investigar van a ver, metiéndonos en estos temas escabrosos, en muchos casos de abducciones y de encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo y este contacto con extraterrestres, la gran mayoría, el 90% de las personas que desde tiempos muy antiguos y ahora que ya hay registros han tenido estas experiencias son personas que tienen muchísima capacidad empática, fíjate, tienen esa gran capacidad de sentir al otro, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y extrañamente. Sí, por ejemplo, hablando de la serie de Sense8, que también nos habían pedido que comentáramos algo sobre esa, creemos que sí es un buen ejemplo que ejemplifica bastante bien esta cuestión con la resonancia, aunque también puede ser que esté un poco manipulada hacia ciertas cosas que quieren que observemos muy puntualmente, pero es un buen ejemplo para que ustedes se den una idea de cómo puede resonar esto, ¿no? Cómo puede funcionar en nuestro propio sistema. Cuando ustedes vean la serie van a ver que va a tocar ciertas fibras que a lo mejor otras series no tienden a producir estos fenómenos, y está hecha específicamente para que produzca eso en la psiquis del espectador. Por ejemplo, en ese sentido, dicen, y podrían ustedes hacer el experimento, que cuando dos personas están hablando por teléfono, sucede un fenómeno telepático, y cuando estas personas están hablando por teléfono, si nosotros grabáramos las conversaciones o lo grabáramos sin que nos diéramos cuenta que alguien lo grabara, por ejemplo, cuando estás llamándole a alguien, si nosotros nos ponemos a estudiar la conversación, lo que están diciendo ambas personas por teléfono, vamos a ver que existen una especie de huecos informativos y la persona responde como si supiera lo que está diciendo el otro porque se da este fenómeno como de telepatía. Es algo que es 100% real, eso lo pueden ustedes hacer, ese experimento para que lo corroboren. Y en ese sentido, que hago mención de esto porque la telepatía también como tal existe. Obviamente hay mucha mentira, mucha manipulación al respecto, pero creemos y siempre hemos creído que de eso se trata, ¿no? Cuando quieres ocultar algo,
la mejor manera es burlarte de eso o hacerlo algo más grande, ¿no? De súper increíblemente grande, para que ya no te conectes con eso, lo veas como algo súper complicado, ¿no? O imposible. Entonces, así como existe la telepatía en una simple llamada por teléfono que hacemos todos los días y que nos conectamos sin darnos cuenta, también existe esta resonancia límbica, sin que nos demos cuenta. Cuando estamos hablando por teléfono con una persona, se está activando esa resonancia. Puede que a lo mejor esa persona esté comiéndose un pastel de zanahoria y en ese momento que tú estés hablando, a ti te llegue el sabor o la imagen de ese pastel de zanahoria, ¿no? Y a lo que voy es que estas películas o series como Sense8 toman el concepto, el principio, que es real, pero sí puede llevarse ya a un nivel tan imposible o tan grande que, como también dice Nagendra, no sabemos a lo mejor si sí se puede algo así, pero no porque lo representen así no significa que el fenómeno sea real, ¿no? No significa que vamos a conectarnos a esa magnitud, pero sí existe, ¿no? Pero fíjate que ahorita dijiste algo que también me hizo mucho clic, que ahora actualmente nuestras interacciones se han reducido a mensajes de texto y a caritas. Antes por lo menos teníamos la referencia de la voz, Sí, claro. en las llamadas telefónicas, Sí. y en esos silencios también iban otros mensajes acompañando pues todo lo que involucraba la conversación. Exacto. Y eso lo hemos perdido. Sí, claro. Actualmente perdimos ya esto de las llamadas telefónicas. Cada vez es más raro que nos hablemos por teléfono. Sin Y embargo, nuestras relaciones se han reducido a caritas y a corazoncitos y cosas así, ¿no? sin embargo, hay algo extraño, y no sé si te has dado cuenta de esto, Richard, es algo bien extraño que merece cierto análisis. A pesar de que estamos en un momento donde efectivamente, como dices, Richard, no existe esta conexión donde estás hablando tanto con la persona, sino que ya son mensajes y caritas y demás, date cuenta que, aunque no esté esa voz, las personas con las que más interactúas, esos emoticones y eso, En los tuyos particularmente. existe más conexión con esa persona Completamente. de la que había inclusive cuando había voz, y es porque es este fenómeno de la resonancia límbica. O sea, sí hay algo que está más allá, ¿no? De esos simples mensajes y eso, que nos conecta con los otros, y a lo mejor inclusive es algo que no quieren que nos demos cuenta o seamos conscientes que sí existe esta conexión, ¿no? Con la persona. O por ejemplo, también hablan de las, por ejemplo, no solamente de las almas gemelas, sino de las llamas gemelas, que en un Llamas momento... a mí, ¿no? Llamas a mí, Chazán. Entonces hay un momento en que se separan y generan un camino espiritual cada una de las partes, las llamas gemelas, y se reencuentran porque van resonando. Inclusive dicen que hay un cierto tipo de señales, pero diciendo lo que todo el mundo estamos diciendo ahorita, a un nivel muy básico, a mí me encantaría decir que todos tenemos esta facultad. ¿Por qué? Porque tenemos siempre de que estábamos pensando en alguien y nos llamó, o llamamos a una persona que nos estaba pensando, y ese es un cierto grado. Yo me pongo a imaginar qué pasa si lo hacemos como si fuera un gimnasio y nos lanzamos a ver hasta dónde llegamos con esta resonancia, ¿no? Pero es que ahí también hay que tener en cuenta que yo creo que el fenómeno como tal existe desde que se desarrolló en los mamíferos, ¿no? Es correcto. Pero siento que precisamente lo que se ha intentado es de manera consciente o inconsciente, sí ha habido ciertos grupos o intereses que han tratado de bloquear esa conexión o esa resonancia límbica entre los seres humanos. Una manera, por ejemplo, siento que es los medios de comunicación y cómo han hecho para redirigir la atención hacia un punto. Un ejemplo que les iba a poner es el Teletón, por ejemplo, ¿no? En Televisa, toda esta cuestión de ponerte a una persona con ciertas circunstancias. No, es un ejemplo. No, claro. O sea, independientemente de si crees que está bien o que está mal o lo que sea, ese tipo de programa o de evento que hacen, cuando ves a una persona que tiene ese sufrimiento, están activando esa resonancia límbica en ti para que sientas lo que siente la otra persona. Bueno, ya, si lo que quieren es dinero y demás, ya es otra cosa, pero se está activando esa resonancia límbica. Y lo mismo hacían, por ejemplo, en Estados Unidos cuando eran las guerras, ¿no? Cuando salía el tío Sam diciéndote te queremos en el ejército, y te pasaban historias terribles de lo que vivían los nazis, ¿no? O lo que vivían los de Vietnam y cosas terribles, ¿no? Claro, apelando a ese sentido emocional, ¿no? A que tiene que filtrarse a través de las emociones. Claro, y de hecho el término como tal de resonancia límbica pues es actual. Uh-huh. De hecho empezó en el año 2000. Pero sí, se sabe que esto lo investigaron pues, muchos científicos a través de la historia. De hecho, se sabe que Darwin empezó a investigar también acerca de esto porque le llamaba la atención que existían mamíferos que sin una comunicación verbal podían aprender
ciertas cosas de manera automática. Entonces él le llamaba la atención todo esto y empezó a investigar acerca de estos fenómenos, pero realmente pues no se le tomó mucho en cuenta, ¿no? Yo creo que ha sido investigado durante muchísimos años, pero realmente actualmente es cuando ya se le empezó a poner atención a este fenómeno. Y creo, o creemos, que la empatía es como una forma de entenderlo, sí, pero es una forma básica. Y Sense8, como ustedes lo decían, puede a lo mejor resultar muy fantástico, pero podría ser si vemos, estamos hablando de que la empatía sería como la punta del iceberg, entonces tal vez esto tiene implicaciones pues, más profundas, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues experimentándolos, haciendo cada vez más empáticos, conectándonos cada vez más como, con las emociones y los sentimientos de las personas, ¿no? Vibrando positivamente, y eso puede ayudar a que automáticamente comencemos a generar esta resonancia límbica y la entendamos y la comprendamos, porque muchas veces se da de forma, ¿cómo lo podemos decir? Sorpresiva. Y para ponerles un ejemplo, digo, en muchas situaciones de tragedia, la resonancia límbica y las emociones saltan a la vista. Ejemplo, cuando aquí han sucedido algunos temblores en la Ciudad de México, y en esos temblores la resonancia límbica se da de manera automática, donde mucha gente empieza a tener empatía, empieza a ayudarse unos a otros. Pero imagínense que esta resonancia límbica no se diera no solamente cuando sucede una tragedia, que la realizáramos diariamente. Pero y mi pregunta es aquí, Len, ¿y no será que realmente la hacemos diariamente, pero está dirigida hacia otras partes? Claro, es lo que te iba a decir. Eso bueno, tiene mucho que ver, por ejemplo, con la actividad política, ¿no? Que siempre es proselitista. Todos los partidos son proselitistas de lo que ellos promueven. Entonces, eso también tiene todo que ver con cuántos votantes vamos a ganar esta semana y todo eso, ¿no? Está totalmente relacionado y condicionado. Yo también lo veo completamente de acuerdo, porque también si hacemos un ejercicio en este día nada más, observar ejemplos que nos pasen a nosotros. Por ejemplo, lo del teléfono que acabo de decir, o estaba pensando mucho en un amigo y le hablo y me dice, oye, es que yo también estaba pensando en ti, no tiene que ser algún... Y suspiran. Dicen, ay, de veras, esta cosa tan hermosa que me habla. Ok, no. Ok, así. Y entonces, si lo viéramos, y me meto un poco también en que si esto existe desde los mamíferos y gente ya lo sabe, y nos lo quitan como nos han quitado agua, nos han quitado el aire, ¿no? Para acabarnos vendiendo, pues también la resonancia límbica, si existe así como tal, volvernos a empoderar de ella, ¿no? Es un recurso natural que creo es muy importante. Y quiero decir nada más rápido algo que también tiene que ver con la astrología, y es lo que decíamos, el ser humano, cuando hablamos de Acuario, que es tecnología, yo estaba en esos días pensando como así, como tradicionalmente, pues tecnología como el internet, y entonces Saturno y Júpiter están ahí, y hoy en la mañana, bueno, no he dormido, a las 5 de la mañana por ahí yo dije, wow, se me cayó el 20 y dije, es que somos nosotros un gran computador, o un gran sistema biológico, inteligente, que también somos tecnología, y nunca se me había ocurrido con Acuario. Exacto, pero entonces mira, digo, estamos ya en pleno... Ya de psiquiátrico, pero pleno psiquiátrico de los códigos del multiverso, pero ponte a pensar en esto. Si la resonancia límbica existe desde el tiempo de los mamíferos y es la capacidad que tenemos de conectarnos de manera emocional con los demás, con otros seres humanos y otras especies inclusive, y dicen por ahí que hasta no de este mundo también, ¿qué pasa si pudiéramos dirigir esa energía? Por ejemplo, ¿qué pasa si se inventara una religión en donde sintieras esta empatía, pero por el sufrimiento de un hombre que está, por ejemplo, crucificado, ¿no? Y entonces todos los días, en lugar de conectarte resonancia límbica con alguien que esté feliz, que esté contento, con el Jesús que estaba abajo de la cruz, que estaba abajo de la cruz, o con seres que están así con esa energía, ¿no? De alegría, de felicidad, de riqueza, de abundancia. ¿Qué pasa si todos los días en mi resonancia límbica me estoy conectando con la imagen que me hace sentir sufrimiento, victimismo, dolor, ¿no? ¿Qué pasa en mi vida? Necesidad de castigo, autojuicio, culpa por mi culpa, etcétera. Sin atacar a ninguna religión, pero viéndolo desde un punto de vista muy, pues, analítico, ¿no? Aquí en el psiquiátrico de los códigos del multiverso, digo yo, ¿no? Sí, a mí algo que también quiero mencionar es que se han hecho muchos estudios, por ejemplo, con el sistema límbico de los delfines, que ellos no lo tenían al principio del desarrollo de su especie, no lo tenían y ellos lo desarrollaron un sistema de comunicación límbica, que además funciona a través de kilómetros y por resonancias del mar, ¿no? Exacto. Y eso también se ha estudiado porque se está buscando la manera de que nosotros aprendamos también
a desarrollar ese sistema, ¿no? Sí, y ya nos quiere decir que en la cuestión científica pues se habla mucho de esta resonancia límbica ahora, pero la filosofía hindú también habla acerca de esta resonancia límbica. De hecho, recuerdo que menciona palabras más, palabras menos, que cuando tú honras a tu hermano, ¿no? O hermano diciendo a cualquier persona, lo que estás haciendo es generar una energía positiva que no solamente afecta a la persona que estás honrando, sino afecta a todos los que están alrededor en resonancia límbica. Y para ponerles un ejemplo, decían que era como cuando tocan un violín y hay un violín al lado que aunque no suene, el sonido y la resonancia va a provocar que también suene el otro violín. Claro. Exacto. Entonces, esto lo que sucede y lo que nos muestra es que pues, nosotros también, como lo sabemos, pues somos frecuencia, somos vibración. Entonces, en la medida que tengamos esta vibración positiva, pues lo que vamos a hacer no solamente es afectar a el que está enfrente de mí, sino al ambiente que está conmigo, ¿no? Y no será, o sea, por ejemplo, ¿no? En un ejemplo hipotético, así, fantasioso, muy loco, ¿no? Más loco que lo que hablamos. Sí, muy loco, así, muy irrealista, ¿no? Muy real. Imagínate un mundo, una sociedad donde se supiera que existe esto de la resonancia límbica. Bueno, tú y yo estamos teniendo una, cabrón. Cañón. Y en lugar de que esta resonancia fluya de manera libre, que hubiera un grupo que dijera, oye, por ejemplo, si podemos redirigir esta resonancia límbica, ¿cómo ves si todas las canciones vamos a hacerlas solo de dolor de pareja y de amor de pareja? Entonces vamos a hacer que todos los seres humanos en esa sociedad, en lugar de estar resonando límbicamente con filosofía, con conocimiento, con poesía, con arte, se la pasen todo el tiempo pensando en que mi novio me engaña, mi marido me dejó, es que yo soy la más guapa. Te voy a aumentar el experimento. Sí, no, o sea, estamos en un ejemplo. Sí, ¿no? Ajá, ¿y qué pasa si todavía a esas canciones le sumas que todo el tiempo estén hablando de alcohol? Y de que el ser borracho es lo máximo. Pues imagina, en ese mundo hipotético, este grupo de Illuminati, esta orden secreta, pues imagínate, lograría controlar a la población de tal modo en que fueran casi zombies, ¿no? Está es un ejemplo. Sí, no. Solamente es una hipótesis, sí. Una teoría. Y nada parecido a la realidad. Y que estas personas que están en esos canales, en esa resonancia, pues vieran este tipo de información y dijeran, miren, unos marihuanos, drogadictos, ¿no? Por ejemplo. O que en ese mundo existiera una música con un ritmo extraño que tratara a la mujer como un objeto. Ándale. Como un objeto sexual, como una cosa extraña. Como Teletón, Tenguetón. Pero está interesante, curioso, ¿no? sí, Como el tigre Toño, sí. Y bueno, ya, ¿para qué estamos explicando más esto, jugando más con esto? Pero date cuenta. Como siempre vamos a sacarle el jugo a esto que estamos hablando y de nada va a servir que lo hablemos si no vamos a algo práctico. El consejo de los abuelos de los códigos de multiverso, ¿no? Sería, busca resonancias límbicas que te ayuden, ¿no? Conéctate y resuena con cosas que te hagan sentir paz, que te hagan sentir alegría, que te hagan sentir felicidad. Deja de estar activando tu resonancia límbica con el sufrimiento, con la depresión, con el victimismo, con la violencia, y conéctate a cosas que realmente te hagan sentir, bueno, la violencia no está tan mal. No, depende a quién, ¿no? Depende cómo, ¿no? Son tantas series que tienen No, es que depende, no hay nada bueno ni malo, pero sí date cuenta qué te empodera y qué te quita el poder, ¿no? O sea, qué te hace sentir víctima y qué es lo que te hace ser más responsable. Y date cuenta, es otra manera de decirte lo importante que es de lo que nos alimentamos con la mente, ¿no? Con los ojos, con los oídos, con las emociones. Entonces, date cuenta que no nada más es que estés alimentándote de eso, sino que estás resonando límbicamente con eso. Entonces, dejemos de entregar nuestro poder de resonancia límbica a empresas, a corporaciones, a intereses, a religiones, a sectas, y comencemos a empoderarnos y a darle ese poder a nosotros mismos, eligiendo de manera consciente con qué queremos estar resonando, ¿no? Es lo que yo digo. O te iba a decir, elige conectarte con ellas, pero de manera consciente. Exacto. Para que no estés todo el tiempo conectado a eso. Claro. Un ejemplo... Pero es que nos hace bailar. Un ejemplo así que puedes practicar poderosísimo es suscribirte a los códigos del multiverso, o sea, y compartir el video, ¿no? Y darle me gusta. La resonancia que se No, obtiene. el cerebro te revienta. Se te perdonan los pecados y todo.
sientes así luego la resonancia y empieza acá los marcianos llegan, ¿no? O sea, otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, interesante, como pueden ver es un tema bastante profundo, esperamos que esta información pues les haya resonado, les resuene en su sistema límbico. De mi parte es todo, creo que se abre a muchísimos temas, obviamente algún día, lo prometo, haremos un programa como de unas 4 horas que sí ya lo merece. ¿Cada quien en su casa con la resonancia? No, aquí en directo y en vivo y a todo color, pero pues bueno, yo nada más que agregar, solamente eso, ¿no? Reconéctate y resuena con lo que tú quieres y no con lo que los otros quieren, ¿no? Y te mando un abrazo muy grande y se despido su amigo Iván Alonso. ¿Me puedo hacer algo antes de despedirme? Claro. Yo quiero compartir algo así rápido que estamos compartiendo el desayuno y que hace como 3 meses buscando, o sea, platicando con Iván, yo le decía, yo estoy experimentando este tipo de cosas, ¿no? O sea, ahorita veíamos si era resonancia o no límbica. Pero lo más importante para mí es cuando a mí me están pasando este tipo de cosas que hablo con alguien y le digo es que está comiendo un chocolate o algo porque lo siento literalmente, así aunque suene súper sensacionalista. Y lo que me ha llevado a mí es como experimentar algo mucho más allá de frecuencia de lo que yo experimentaba en meditación. Es como que puedo ver a la persona que soy, pero puedo darme cuenta que soy, como todo mundo, una frecuencia más alta. Y pienso, yo tengo muchas ganas de que lo estén experimentando como lo experimentamos en el día a día todos, pero llevarlos a unos niveles más grandes. Entonces yo invito, si nos pueden decir si haces un ejercicio de darte cuenta dónde hay esa resonancia con cosas que te pasan en el día, a mí me parece que sería muy importante porque es lo que yo entiendo como una nueva humanidad, Claro. ¿no? En donde nosotros podamos realmente abrir esos canales, que bueno, a mí a través de la astrología me encanta ver que estamos prácticamente ya en esa era y vamos a poder estar viviendo de una manera que ahorita, que lo estamos platicando, quizás el comentario, no sé, de nosotros, de uno de nosotros, etcétera, pueda sonar muy fantasioso, pues yo puedo asegurar que va a ser más frecuente esto, la resonancia límbica, que la televisión. Sí, claro. Sí. Yo pensé que ibas a decir que una manera así era suscribirse a Astrovidas Naje y Astrología Nagendra. Es que eso es, yo concuerdo con Lenin. Camino a la Gnosis. Eso, En Camino a la Gnosis y Música Cuántica TV, y sí. bueno, eso es imperdonable, ¿eh? Sí. No, pero sí, me acuerdo mucho. ¿Qué decía Puchi? Imperdonable no inscribirse a los canales. Claro que sí. Y nada más yo me despido, Nadia Torres, con muchísimo gusto y ojalá se den esa una oportunidad. Es una experiencia, no más rápido, Iván, ¿a poco no? Es que yo le vi a la cara a Iván y para sorprender a Iván se necesita. Yo le decía, es que Iván, es que ve lo que está pasando, así, no, muy bien, ¿no? Estás contento y estás experimentando amor. No, Iván, ¿te acuerdas? Entonces yo los invito a que se regalen la oportunidad de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y los espero en la resonancia límbica. Aplausos. Y yo por mi parte también para cerrar, pues simplemente recordarles que también la mirada es hacia adentro. Muchas veces estamos demasiado distraídos con lo exterior, con todo lo que pasa en el mundo, etcétera. Está bien ver y observar, pero no olvidar esa parte de irnos hacia adentro, mirar qué es lo que hay adentro en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sentimientos. Y tanto más vayamos hacia esa parte, más vamos a estar experimentando estas maravillas, ¿no? De la mente y la conciencia. Eso. Y se despide Ricardo Ferrón de nuestra práctica. Y retomando lo que tú dices, que estoy totalmente de acuerdo, digo, la resonancia límbica como tal, pues puedes escuchar que se genera por las neuronas espejo, que está en el sistema límbico, en el sistema nervioso, incluso se habla de que está en la glándula pineal y muchísimas cosas, pero la idea no es que lo razones. O sea, está padre, ¿no? Es una forma de ir entendiendo cómo funcionan muchas cosas, sino que lo sientas, porque al final de cuentas de eso se trata, de que tú sientas, es una nueva forma de ver la vida, ya no tanto en la razón, sino más bien en el sentir. Y pues de mi parte es todo, muchas gracias, mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y para cerrar, ahorita que dijiste eso, y creo que queda muy ad hoc con todo esto que estamos diciendo, les recomendamos mucho un documental musical que se llama Inner Flight. Voy a ver si pongo el video en la cajita de descripción de este video, el enlace. Se llama Inner Flight.
de un guitarrista que se llama Stas Tone. Y créanme que eso les va a hacer resonar así, ¿Stas Tone? Sí. pero de una manera increíble. Ese documental, bueno, video de arte. ¿Stan Stone? Estás Tone. Estás bien, Tone. Estás bien, Tone. ya. Y Estas stones. les juro que les recomendamos eso. Ya me Véanlo, resonaba. véanlo, Marihuanada recomendamos. véanlo y ahí en los comentarios nos dicen si les gustó o no les gustó. Lo vamos a poner en la cajita de descripción de aquí del video Inner Flight de Stas Tone. Así que bueno, Una última cosa. de una última cosa. No, no, Lo que no, dijo ya. Lenin, así yo también, la experiencia que puedas tener de esto, una parte muy importante, entender este concepto, investigarlo, y otra cosa es sentirlo, no te lo pierdas. Si lo pruebas una vez, como la cajita de papas, no puedes acabar. ¿Y si te suscribes? No, ya estás del otro lado. Esas dos. Así que bueno, ahí se ven en el espejo de la Que viva el realidad y que viva amor. qué. ¡Que viva the love in your heart! Doctor, hay que darle al doctor. ¡Doctor, psiquiatra!